canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, gente? Estamos el día de hoy aquí en vivo una vez más a través de esta plataforma. Estamos ya listos para comenzar. Bienvenidos, mi nombre es Basilio Savera y estoy para acompañarte en esta mañana en un tema muy interesante. Y estamos con un invitado especial el día de hoy. Vamos a compartir un poco con el licenciado Dula, quien es director del Seminario Teológico San Pablo, y con el cual vamos a estar conversando un poco acerca del día de hoy, acerca de un tema interesante, acerca de los idiomas originales. ¿Qué tan importantes son para nosotros en la interpretación bíblica? ¿Qué tan importante es para aquellos que se acercan a la Escritura encontrar más riquezas de la que ya nosotros nos ha llegado con las traducciones bíblicas, con las diferentes versiones que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, vamos a estar conversando con él un poco, así que por favor, los que se están conectando, no dejen de dejar su like, de compartir este en vivo, y vamos a estar compartiendo este podcast también luego a través de la plataforma Spreaker. Estamos en vivo solamente por Facebook, así que vamos a arrancar enseguida. Vamos conectándonos, por favor, y comparta este enlace, no se olvide, por favor, ya. Déjenos su like, enseguida arrancamos. Su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, pero su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. Muy bien, ¿cómo están todos? Estamos ya listos para comenzar, para arrancar con este podcast, BSG Podcast, pero también con el licenciado Douglas Paredes, licenciado en Educación, pero también con estudios teológicos en diversos seminarios, también compañero mío en el seminario, en la Escuela Misionera de CAM. Y pues vamos a estar también compartiendo el día de hoy un poco acerca de lo que son los idiomas originales. Licenciado Douglas, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Basilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos nuevamente acompañándote, acompañando al público en general que nos está mirando, ¿no? Estamos al vivo, y también en esta oportunidad vamos a hablar sobre el griego, su importancia, en qué nos beneficia, en qué nos ayuda, aquellos que van a estudiar también. Hoy día comenzamos en el Seminario Bíblico Teológico aquí en Santa Cruz. Vamos a comenzar con esta materia, así que ya estaremos también compartiendo sobre eso. Así es. Bien, arrancamos de lleno. ¿Por qué estudiar los idiomas originales? ¿Por qué estudiar griego? ¿Por qué estudiar hebreo, tal vez incluso arameo, que son los idiomas en los cuales se escribieron la Biblia, ¿no? Sabemos que esto es así, pero ¿por qué es importante estudiar en cuanto a la interpretación bíblica, licenciado? Ya, muy bien. Bueno, es importante, es muy considerable, porque la Biblia, los dichos, fueron escritos en el griego, lo del Nuevo Testamento, ¿no? Y el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas principales, que es, ¿no?, el hebreo y el arameo. Entonces es muy importante porque
primero, esos textos originalmente fueron escritos en esos idiomas y nos da a nosotros el beneficio de interpretar con precisión los significados que tienen las palabras para nosotros hoy en día. Y eso es lo que queremos lograr, interpretar la palabra, lo que fue dicho, primero en el lugar, en el contexto en el que fue dicho, a la gente que le fue dicho, y de ahí ya para nosotros, para nuestro día, para nuestro tiempo. Entonces, Basilio, es muy importante porque nos ayuda, su beneficio es la interpretación con precisión de los significados y las matices que tiene el griego, y principalmente que fue escrito en el griego koiné, ¿no? En ese tiempo, que es muy común dentro de la época helenística que vivió y que estuvieron los padres de la iglesia. Ok, muy bien. Qué importante, ¿no?, comprender. Cuando hablamos de interpretación bíblica, estamos tratando de acercarnos, de entender cuál fue el mensaje de parte de Dios, de parte de los profetas, de parte del corazón de Dios hacia la humanidad y a su iglesia o a sus receptores en aquel momento, porque recordemos que la Biblia es un libro bastante amplio con diferentes autores, como tú dijiste, ¿no?, con diferentes idiomas que fueron escritos, ¿no? En cuanto al griego, cuando hablamos del griego, ¿tienes algún ejemplo, algo de referencia en cuanto a la importancia de entender el griego? ¿Alguna palabra, algo? ¿Tienes? Sí, a ver, creo que vos tenés ahí, mostrarlo, podés ir explicando, comentando algo. Claro, yo tengo aquí el libro de Juan en griego, lo tengo aquí en la pantalla, ahorita lo voy a mostrar. Dame un segundo. Aquí está. Ahí está. Bien, aquí en el idioma griego, por ejemplo, este es Juan capítulo 1, versículo 1. Bueno, me das la venia para poder explicarlo un poquito. Aquí mira, por ejemplo, dice en arge, en ologos, que ahí logos, en proston theos. Ahora que ustedes miran qué significa eso, ¿no? Bien, lo interesante aquí, por ejemplo, en Génesis, en Juan capítulo 1, es que dice en el principio era el verbo, dice, ¿no? Logos, o la palabra, ¿no? Se lo traduce hoy en día en la mayoría de las traducciones bíblicas como el verbo, ¿no? Logos es palabra, pero es un poquito más profundo, ¿no? Pero lo interesante, porque a simple vista sabemos que Juan está hablando de Jesús, porque es el evangelio de acerca de él, ¿no? Por ese lado no podemos hacer demasiado discrepancia, ¿no? Pero lo interesante es aquí una simple palabra que dice en proston theos. Aquí la palabra, por ejemplo, ton, que es un artículo y está en el modo acusativo en masculino y en singular. Ya aquí es interesante esta página porque aquí ya está todo hecho, pero es importante entender el porqué y el cómo llegar a entender el qué es lo que se quiso. Es un artículo acusativo que está ¿cómo te puedo decir? Es determinante, es decir, que está hablando de algo que es cierto, de algo que está haciendo referencia, que es algo que es referencia, y dice en el principio era verbo, y el logo era con Dios. Y lo interesante acá es que dice y el coordinante kai, que es y Dios, y aquí está este verbo en, que viene del verbo soy, del verbo yo soy, tú eres. Entonces el verbo era, o en este caso kai theos en o logos, que es y Dios era la palabra. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos
podemos dirimir claramente que el libro de Juan nos habla de la divinidad de Jesús. En un solo versículo, ¿no? En un solo versículo podemos encontrar esto. ¿Por qué? Porque podemos ver que esta palabra del verbo ser es algo que nos muestra claramente que Dios es la palabra. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? de cómo podemos ayudarnos para definir o dirimir cualquier tipo de debate, ¿no? Que se da en cuanto a temas controversiales, se puede decir, o temas de interpretación. Y aquí nos vemos entonces la importancia, ¿no? de conocer un poquito, de tener idea de lo que son los idiomas originales. Sí, eso, por ejemplo, esas palabras que decís tienen significado específico, ¿no? Y matices que no pueden perderse en la traducción. Claro. Y eso es muy importante, ¿no? Esas palabras. Porque bien dijiste vos, si no, nos podemos perder ahí y ya cambia el dicho, cambia el contexto, y no hay que perderse de ahí, ¿no? Por eso el estudio del griego bíblico es preciso, nos da una comprensión clave, enriquecedora, que nos ayuda mucho a comprender el texto dentro de la palabra de Dios y poder hacer y enriquecer mucho más nuestro conocimiento de ello, ¿no? Claro. Qué bueno que es eso, ¿no? Y hay otros textos también que son claves, ¿no? Y dentro de la escritura, por ejemplo, uno me acuerdo yo que siempre Lester decía, no sé si lo tenés a mano, murió una vez para siempre, ¿no? Y eso es algo Timoteo, ¿no? Un verbo así, indicativo, ¿no? Condicionante, o sea, no hay más, porque es como que ahí está el pasado, ¿no? Murió una vez para siempre. Ajá. Me acuerdo bien de eso, y es lo que es parte del mensaje nuestro, ¿no? Dentro de las iglesias, de nuestras congregaciones, de lo que predicamos, ¿no? Como decíamos, es muy importante esas palabras claves, ¿no? Que tienen significados específicos, y no nos podemos ir hacia otro lado en la traducción bíblica, ¿no? Basi. Sí, además que cuando hablamos de interpretar cualquier idioma, ¿no? Los idiomas, interesante que los idiomas son idiomas vivos, ¿no? Pero estos idiomas bíblicos son idiomas que en la actualidad ya no se hablan como tal, ¿no? Aunque existen variantes, ¿no? Por ejemplo, el hebreo es algo que se ha rescatado en tiempos modernos, se ha rescatado, muchos lingüistas judíos han trabajado para poder rescatar lo que fue el idioma hebreo, para darle una modernización y poder incluir ciertas cosas que hoy día existen, ¿no? El idioma del hebreo bíblico, por ejemplo, no vas a encontrar en la Biblia la palabra computadora, digamos, no existe esa palabra, ¿no? Tuvieron que ver la forma de poder incluir en el idioma actual. Entonces ya hay esas variantes, un hebreo moderno, ¿no? Y un hebreo antiguo o un hebreo bíblico, de los tiempos bíblicos, ¿no? Lo mismo sucede con el griego, ¿no? El griego tiene diferentes variantes, y cuando hablamos de interpretación bíblica tenemos que entender que estamos hablando del griego que se hablaba en los tiempos bíblicos y en la zona, en el área de que se hablaba, porque igual hay diferentes variantes en la época, como hoy en día, ¿no? Hablamos castellano acá en Latinoamérica, pero es diferente a cómo lo hablan en España, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertas variantes geográficas también, ¿no? Entonces, y además eso añadir que en los tiempos de Jesús, los escritores del Nuevo Testamento, pues no eran netamente griego parlantes, sino que ellos hablaban arameo, y tuvieron que hacer un trabajo aparte de poder escribir los textos en griego. Obviamente estaban capacitados, es como en Europa hoy en día hay muchas personas que hablan distintos idiomas, ¿no? Por cuestiones geográficas, ¿no? En ese entonces igual existía lo que era el latín, lo que era el griego, el arameo, porque era su cultura, pero su cultura materna o su cultura con el que fueron criados era el arameo, ¿no? Pero creo que el más capacitado de todo eso fue Pablo, ¿no? Quien tuvo esa capacitación de poder
entender de una manera quizás en términos modernos más profesionalmente o académicamente más formado, Pablo pudo poder trabajar en lo que era el idioma griego. Ah. Y también no te olvides, dentro de conocer esto, habían, como hoy en día, pues no, también dentro de las lenguas, dentro de los idiomas, por ejemplo, dentro del castellano y el español hay términos académicos en la cual nosotros nos manejamos dentro de un estatus, vamos a decir, palabras bien formadas o planteadas, ¿no? Y en algunas cuestiones, en algunas situaciones, podemos bajar esos términos a por ejemplo, términos de amigos, ¿no? Vos y yo podemos usar otros términos, ¿no? Claro. Que no lo usaríamos con otra gente, ¿no? Y es igual, lo mismo pasa con el griego, ¿no? Exacto. ¿Base? Exacto, sí. El griego koiné justamente viene de esa referencia, como tú dices, es como el idioma del pueblo, ¿no? El idioma que la gente usaba. No es el idioma griego formal que se usaba, por ejemplo, en el Panteón o en los lugares de política de ese entonces, ¿no? Entonces, por eso te decía, los escritores neotestamentarios del Nuevo Testamento, la mayoría, su intención al escribir en griego no era de encubrir, sino más bien democratizar el Evangelio, de llevar el Evangelio, de que la mayor cantidad de personas que en ese entonces eran en su mayoría griego parlantes, entonces hablaban griego, entonces la intención de ellos fue escribir en un idioma que fuese común para la mayor parte de la población o la que querían alcanzar, ¿no? Así es. Oye, Basi, a ver, vamos a entrando ya preguntándote como intérprete, como exégeta también, que hemos estudiado un poco, no somos expertos, ¿no? dentro del griego, pero sabemos, conocemos. ¿Por qué es importante dentro de la exégesis estudiar el griego? A ver, para que la gente vaya conociendo un poquito y se vayan animando a estudiar también con nosotros, ¿no? Claro, en el seminario. Es la invitación a participar. Mira, el aprender el griego hoy en día para el estudio teológico persigue varios objetivos importantes, ¿no? El primero es preservar el conocimiento para poder seguir teniendo personas capacitadas en temas de idiomas originales para posteriores traducciones, ¿no? Ya que en las traducciones bíblicas cada cierto tiempo se tienen que hacer revisiones, se tienen que hacer actualizaciones, exactamente, y es importante tener personas capacitadas que puedan aportar en esos trabajos de traducción para otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, en la traducción para el español, para el castellano, tenemos montonera de traducciones, pero algunas de ellas han sido actualizadas con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera ha sufrido, no digo sufrido, pero sí ha tenido varias actualizaciones, varios trabajos de modernización en cuanto a la forma de hablar, porque nosotros hablamos de una manera, pero hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, hace 100 años atrás, hablaban distinto, aunque podíamos entender, pero hablaban visteis, jugasteis. Nosotros hoy en día ya casi no hablamos de esa manera, pero lo entendemos, podemos entender. Pero son formas que el idioma va avanzando, va construyéndose con el tiempo, ¿no? Lo mismo sucede con distintos idiomas, el inglés lo mismo, ¿no? Hay idiomas modernos que con el tiempo se van transformando. Igual en el castellano, en el español no sucede lo mismo. Hace unos 20 años atrás no podíamos entender qué significa la palabra whatsappear, por ejemplo. Es un término que se ha ido añadiendo y se va construyendo y no son los lingüistas quienes hacen ese tipo de añadidura al idioma, sino que la misma población, con el uso, con la forma de hablar, se van construyendo estas nuevas palabras, estos nuevos términos, y por eso es que se dice que los idiomas son vivos, ¿no? Se van construyendo, se van transformando. Ahora, en cuanto a los idiomas originales, en el griego, son idiomas que ya no se hablan, son idiomas que ya están definidos, que ya se tiene ciertas
cierta conclusión, ¿no? Porque ya no se usa ese idioma. Entonces, tenemos la importancia de transmitir eso a las nuevas generaciones. Ese es un punto importante en cuanto a la interpretación bíblica. Otro, como tú decías al principio, poder tener una riqueza más abundante en cuanto al estudio de las palabras y el uso que se daba en aquel entonces, y poder traerlos a nuestro tiempo y tener una comprensión más amplia de qué significó para ellos y qué puede significar para nosotros, ¿no? Entonces, entender qué fue lo que realmente significó el mensaje que les llegó a los autores del Nuevo Testamento es vital para poder construir un puente de comunicación hacia nosotros, hacia nuestro tiempo, porque recordemos que son 2000 años aproximadamente que han transcurrido desde que se escribieron la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y más aún los del idioma hebreo, ¿no? Muy bien, exactamente. Van a conocer un poquito de gramática, ¿no? Algunos significados de algunas palabras, la sintaxis, por ahí más o menos vas a llevar la materia, la clase hoy en día, base y el estudio del griego. Claro que sí, el idioma tiene ciertas estructuras, todos los idiomas tienen ciertas estructuras que pueden variar. En el castellano tenemos diferentes tiempos que no existen en inglés, por ejemplo, si queremos traducir algunas cosas. Algunos términos son distintos, por ejemplo, algunas frases del español al inglés son distintas, ¿no? Lo mismo sucede en griego. Por ejemplo, solo un ejemplo para aquellos que hablan inglés, ¿no? Cuando se dice piece of cake en inglés, significa algo que es muy fácil, es algo que es muy fácil de realizar. Piece of cake, esa piece of cake. Piece of cake, si lo traducimos palabra por palabra, significa una pieza de torta. Nosotros no hablamos así, no decimos una pieza de torta. Nuestro término equivalente para entender lo que significa piece of cake es pan comido. Para nosotros es pan comido, ¿no? Hay ciertas frases que son equivalentes, que tienen el mismo significado. Lo mismo sucede en griego. Vamos a ver algunas de ellas tal vez, quizás ya tomando en cuenta un poquito cuando ya estamos un poco avanzados. Pero al principio creo que lo más importante es poder entender o comprender la lectura misma en griego. No es fácil, aunque no es tan distinto, porque tenemos ciertas raíces y ciertas palabras en nuestro idioma castellano que son venidas del griego, ¿no? Sobre todo términos, por ejemplo, términos médicos, términos etimológicos que se utilizan, que vienen del latín, pero también vienen del griego. Entonces hay palabras como neuma, que significa espíritu o viento, pero en términos médicos hay la especialidad de neumatología, ¿no? Que es justamente proviene de esta palabra neuma en griego, ¿no? Y que hoy en día la utilizamos sin saber que es griego, ¿no? O algunos sí saben, pero ha llegado hasta nuestro idioma, ¿no? Se ha migrado hasta nuestro idioma y se lo utiliza, ¿no? Porque son idiomas muy antiguos que han dado luz a diferentes ciencias, ¿no? Y a otros idiomas. Bien, ¿qué pensás? A ver, un análisis de... Hay muchas traducciones, ¿no? De la Biblia, hay distintas. Sí. No podemos decir cuál es buena, cuál es mala, ¿no? Porque para que entienda la gente, una palabra puede tener varios significados, así, ¿no? Va así, dentro del griego, y que claro, dentro de la traducción, como dijiste vos hace rato, el traductor tiene que decidir por una, ¿no? ¿Cuál es la que va a utilizar de acuerdo al contexto, ¿no? Pero no es que esté mal, ¿no? Sino que dentro del idioma podemos utilizar varias palabras que significan lo mismo, pero que a la hora de traducir uno se decide por una, ¿no? O sea, no están mal las traducciones, ¿no? Hay varias traducciones y nos podemos valer de ellas para ampliar, para comprender, para comparar, para analizar la exégesis bíblica de lo que nos está diciendo la Biblia, ¿no?
Así es. Mira, es difícil decir una traducción es mala, una traducción es buena. Todas son buenas, pero todas son eso, son traducciones, son esfuerzos de trabajo que se realizaron por años. Ninguna se puede desmerecer de la otra porque son fruto de mucho trabajo, aunque debemos ser conscientes de que, como tú dices, ha intervenido la mano humana en cuanto a la traducción, y también para poder traducir se tiene que hacer interpretación. No se puede traducir sin interpretar. Es difícil, ¿no? Porque tenemos que entender la cultura primaria, que en este caso sería en el cual fue escrita el griego, y además, como te decía hace rato, no solamente entender que fue escrito en griego, sino también entender que la mentalidad no era griega, la mentalidad era hebrea. La mentalidad era hebrea, pero tuvieron que traducirlo en griego. Entonces, tenemos que hacer como construir un puente que sea bastante largo, que alcance a estas dos islas, ¿no? Como esos puentes que se ven en algunos lugares que son bastante largos, que a veces en medio hay como un islote y necesitan seguir continuando hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que se trata de hacer con esto, ¿no? Tratar de construir esos puentes, y para eso no solamente nos sirve entender lo que es griego, tenemos que tener herramientas de interpretación y hermenéutica bíblica, ¿no? Y es un largo camino, pero empezar a entender el griego nos puede dar un punto de partida de saber que es eso lo que se quiso decir, que es eso lo que en ese idioma que tiene ya definidos los significados y que son en los cuales se escribieron, ¿no? Es bastante amplio, muy, ¿cómo se puede decir? Muy grande el tema en cuanto a hablar acerca de traducciones bíblicas, pero cuando hablamos de los idiomas originales nos van a ayudar a entender y enriquecer muchísimo, aunque hoy en día, como te mostraba hace rato en una página web, donde ya el conocimiento está subido a la red, tenemos bastante información y bastante accesibilidad a trabajo de otras personas que ya hicieron un esfuerzo. Entonces, no estamos empezando de cero. Nadie empieza de cero. Hay otros que ya han trabajado. Hay muchos libros en cuanto a los idiomas griegos. Hay volúmenes inmensos en cuanto, por ejemplo, a lo que son estudios de las palabras mismas en griego. Entonces, no es un trabajo que se empieza de cero. Hay muchos que ya han trabajado y que tenemos referencia de cómo hacerlo. Cuando hablamos ya de distintas versiones de la Biblia, lo que nosotros hoy en día se hace, lo que la mayoría que quizás no tiene las herramientas de conocer los idiomas originales, lo que se recomienda hacer es poder tener una comparativa entre las diferentes variantes de traducciones, ¿no? Porque hay diferentes formas de haber trabajado las traducciones. Por ejemplo, tenemos las traducciones que son textuales, que son bastante más apegadas a la gramática en el cual fue escrita la Biblia, o el idioma, en el idioma griego o hebreo, cualquiera que sea. Pero hay otras que son un poquito más libres, ¿no? Que son, por ejemplo, con lenguaje común, que son traducciones donde ya la interpretación está aún más que la mano del hombre, la mano del ser humano ha intervenido aún más. Eso no le quita para nada autoridad a lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Simplemente que a la hora de hacer una interpretación bíblica tenemos que ser conscientes y tomar en cuenta estos detalles, ¿no? Bien. ¿Y qué? Hoy en día, bien dijiste vos, estamos con todo a la mano, ¿no? Y es muy, muy triste a veces escuchar predicaciones que no toman en cuenta esto que estás diciendo, ¿no? Dentro de la interpretación, de la exégesis que se tiene que tener en cuenta, ¿no? De la escritura. Y es importante de que hoy en día, a los que nos están mirando, que nos están escuchando, podamos acceder a ello, podamos comparar, podamos entender. A veces lo tomamos y se toma muy textual dentro de lo que es una interpretación, ¿no? Por ejemplo, el español. Ya está bien, vos dijiste, ya alguien ha hecho ese trabajo de poder traducirla. Pero qué lindo sería de que nosotros como
amadores de la palabra, como estudiantes de la Biblia también, y cualquiera que se dé un poquito de tiempo para ir a ella, puede hacer esta comparativa, ¿no? Y de poder entender que esa palabra puede significar lo otro, que tiene un contexto histórico que muchas veces no se lo toma en cuenta dentro de la interpretación bíblica, ¿no? Contexto cultural, el contexto económico, el contexto social, o sea, no se lo toma muchas veces en cuenta eso, ¿no? Dentro de la interpretación y además de eso tienes que añadir la cultura presente, ¿no? La cultura presente a la cual tú estás trabajando, pero también se tiene que tomar en cuenta la parte humana del intérprete, ¿no? Siempre somos humanos y podemos fallar. Entonces, claro. Ahí interviene ya la mano del Señor, el Espíritu Santo y lo importante, yo quiero decir esto, lo importante de tener las motivaciones correctas para acercarnos al estudio de la teología, ¿no? Al estudio de la Biblia y también al estudio de los idiomas originales, porque con una motivación incorrecta se puede llevar a muchos errores y al mismo tiempo también se puede hacer mucho daño, ¿no? Porque hay muchas... No conozco, no recuerdo a alguien, pero sí he escuchado y he visto que muchas personas se acercan con una motivación incorrecta al estudio del idioma original solamente para decir, ok, yo ya sé y lo que yo digo eso es. Entonces no es así, tampoco funciona de esa manera, ¿no? Simplemente que enriquece la profundidad de lo que se enseña de la predicación misma. No solamente de la interpretación, porque al final de cuentas interpretamos la Biblia para poder compartirla a otros y que sea de bendición, para que sea de algo productivo, de algo provechoso. ¿Por qué se hacen traducciones bíblicas? Para que la gente pueda tener el mensaje de Dios al alcance de sus manos. Esa es la intención y esa fue la motivación por la cual los autores bíblicos escribieron en el idioma griego. Ellos no escribieron en idioma griego para decirlo de esta manera, para vanagloriarse o farsearse de que miren, yo sé griego y por eso escribo en griego. No, ellos hicieron ese trabajo de llevar el evangelio en ese idioma, que era un idioma común, no era un idioma académicamente elevado, tampoco como tú dijiste, tampoco era un idioma científico, sino más bien era un idioma donde la gente entendía, donde la gente podía entender el mensaje con tal naturalidad y en su contexto, ¿no? En su cultura. Lo mismo para nosotros, aquellos que se acercan a estudiar la Biblia o estudiar los idiomas originales deben venir con la motivación correcta, ¿no? Así es. Muy bien, estamos al vivo, estamos hablando sobre este tema muy importante, los idiomas originales, el griego. Estamos aquí con Basilio, el próximo profesor de esta materia, aquí en el Seminario Teológico San Pablo, en Santa Cruz. Estamos abriendo 2 cupos, estamos abriendo 2 grupos. Los días martes de 7:30 a 9:30 va a haber un grupo, y los días viernes y sábado de 8 a 9 va a haber un segundo grupo. Así que espero que esto que estamos hablando te motive, te sirva de ayuda, te incentive para que puedas estudiar, para que puedas agarrar las herramientas muy necesarias para la interpretación bíblica y para que, como decíamos nosotros hace rato, que Dios haga por medio de su Espíritu Santo, ¿no?, su obra en cuanto a ayudarnos a interpretar, y también que la gente pueda aceptar y recibir ese mensaje de acuerdo a lo que Dios ha preparado, ¿no? Porque es de la obra, es de la iglesia, Él es quien ama, quien nos ama y quien se preocupa por la gente, ¿no? Basi, tu invitación a los que nos están mirando, escuchando. Claro que sí, este curso, lo interesante es que va a ser virtual, así que si estás en otro lugar, en otro país, también tienes la oportunidad, o en otro departamento acá en Bolivia, puedes también sumarte a este curso que vamos a llevar a cabo por un mes. Son 8 clases para un grupo, pero el otro son 4, ¿no? Porque son doble horario, ¿no? Entonces hay 2 grupos que se están manejando para poder tener una disponibilidad de horario. Que nadie se lo pierda. Exacto. Que nadie se lo pierda, Basi. Por el tiempo, ajá. Vamos a estar entonces compartiendo este tema. Bueno, más que un tema, es una herramienta, el entender el griego bíblico.
explicar que también vamos a iniciar, o sea, el griego bíblico es uno, ¿no? El primer paso. El griego uno. El primer paso, ¿no? Es la introducción, es la parte, quizás el punto de partida, porque como te decía, la escritura misma es distinta, entonces hay que practicar, hay que volver a entender y volver a practicar como si estuviéramos aprendiendo por primera vez un nuevo idioma. Como éramos cuando éramos pequeños, ¿no? Teníamos que repetir varias palabras, algunos ejercicios, algunas prácticas donde vamos a poder realizar, y al final del curso, de este curso que vamos a tener de griego bíblico 1, pues saldrán mínimamente escribiendo y leyendo en griego, ¿no? Y con mucho vocabulario de por medio. Entonces, esos son los objetivos que vamos a tener en este curso, y pues invitarles que puedan acompañarnos y contáctense con el licenciado Douglas. Seguramente enseguida va a dejar algún enlace o tal vez el número de teléfono donde pueden comunicarse con el director Douglas, que es director del Seminario Teológico San Pablo. Así es, pueden comunicarse ahí al 769-94374, 769-94374. Está económico, el costo también, cuesta 80 bolivianos solamente la materia, como dijo Basilio, hay 2 grupos, ¿sí? Una de 1 hora, viernes y sábado, y el grupo de los martes, que van a pasar 2 horas de clase, de 7:30 a 9:30. Así que invitamos a que pueda ser parte de esta herramienta, ¿no? De este tiempo de poder adquirir, de poder comprender, entender, y que Dios nos equipe, ¿no? Ponernos en sus manos para que seamos instrumentos útiles para llevar su palabra, no para discutir, no para creernos lo que sabemos, lo que estamos aprendiendo, sino para que, como dice la palabra, llegue a nuestro corazón y produzca frutos, ¿no? Y podamos también ser de bendición para los demás. Bien, Basilio, tus palabras finales, ya vamos concluyendo. Muchas gracias por compartir este tiempo también, licenciado, y vamos a estar trabajando entonces esta materia, invitarla una vez más, puedan inscribirse, puedan compartir este enlace, esta información, y podamos tener un gran tiempo este mes de poder practicar y entender el idioma griego. Yo me despido, ha sido un gusto y nos encontramos en otra oportunidad con otro tema interesante aquí en BSG Podcast, y también con el licenciado Douglas con Hablemos Claro. Muy bien, nos despedimos entonces. Yo también me despido de ustedes, no sin antes dejarles la invitación. Síganos en Spreaker, estamos por ahí también compartiendo toda la información en Hablemos Claro, en BSG también, Basilio, con los temas que él lleva, que él habla, conversa, maneja con ustedes también. Y también síganos ahí en YouTube, active la campanita, en Facebook también, en Teología, ahí en la página donde estamos, Teología Juvenil Producciones, y estamos para servirle, ¿no? Si hay algún tema, alguna pregunta, estamos para responderle y prepararnos también, ¿no? Si hay alguna consulta sobre algún tema específico que quisiera que, desde lo que hemos aprendido, de la experiencia, de lo que conocemos, podemos también ayudarle. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Así es, Dios bendiga a cada uno de ustedes. No se olviden, por favor, también BSG Podcast llega gracias a ustedes a Digital Production Service.